Ahora sí, buenos días, disculpen las molestias. Tuve que cambiar la laptop. ¿Se escucha bien ahora? Sí, se escucha bien, profe. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. La última vez que nos vimos estuvimos charlando sobre la historia del derecho indiano, es decir, toda la legislación castellana desde el primer conquistador, que fue Solís en 1515, hasta 1810. Antes de 1810 hubo dos invasiones inglesas. Los británicos, en la primera revolución industrial, que fue una serie de medidas de innovación técnicas vinculadas a lo textil, es decir, dejó de ser manual o artesanal la producción manufacturera y pasó a ser seriada, ¿no? Desbordaron en cuanto a exceso de producción la isla británica y tuvieron que ocupar físicamente otros territorios. Y desde Sudáfrica actualmente, en términos geográficos, es decir, el Cabo de Buena Esperanza, empezaron de alguna manera, a planificar una invasión al Río de la Plata con agentes locales que habían contactado a través de las logias, es decir, había gente de estos lares, como los Rodríguez Peña, por ejemplo, que lo que querían, y esto lo habíamos adelantado la vez pasada, al finalizar la primera clase, la primera charla inaugural, que muchos querían, como decía Jauretche, cambiar el collar. O sea, no querían dejar de ser perros, valga la vulgaridad del término, pero la expresión tan gráfica, es decir, blanquear el contrabando y que pasemos a ser dominio británico. Bueno, las invasiones fueron rechazadas, fueron repelidas, y nosotros, eso fue lo último que charlamos el jueves anterior, no era para defender al virrey Sobremonte en su momento o a otros virreyes, ¿no? Sino porque sentían que tocaban suelo propio, es lo que llamamos nosotros el espíritu de Mayo. También vimos el Cabildo del 22 que se constituyó para echar al virrey, finalmente no pasó. Vimos que hubo posiciones políticas y jurídicas dentro de los cabildantes del 22 de mayo, y finalmente se elige la primera junta de gobierno el 25 de mayo, ¿cierto? Hablamos que las escarapelas no eran celestes y blancas, sino con la efigie del trono real de los Borbones. La casa no es la de los Habsburgos, que fueron al momento de la conquista de México y Perú, sino la de los Borbones, que son la actual Casa Real Española. eh, Empezamos una vida independiente, pero sin ser un lecho de rosas, precisamente. Ha sido un proceso el de mayo hasta el 20 y más, decíamos, no un lecho de rosas, sino un campo empinado, ¿no? También vimos que el desastre de Huaki en el Alto Perú hace que el numen o el inspirador de la Revolución de Mayo, que era Mariano Moreno, si bien era el secretario y no el presidente era Saavedra, hace que, ustedes saben que una victoria es una cosa y una derrota es otra. En el Alto Perú, lo que vendría a ser el sur de Bolivia, se encontraba el general Rondó. Rondó había sido derrotado por los realistas o los españoles que se encontraban justamente en ese lugar, en Chile, en la banda oriental, ¿no? Estaba hackeado el proceso de Mayo, ¿no? Esa derrota hace que caiga en desgracia Moreno, lo invitan, entre comillas, a ser representante de las Provincias Unidas de Sudamérica ante los reinos de Gran Bretaña y Francia, y muere en circunstancias extrañas en alta mar. No vamos a entrar en detalle por una cuestión temporal sobre la muerte de este joven abogado, que fue el inspirador, el jacobino, quien traduce las ideas del contrato social de Rousseau a la Gaceta, que es el órgano cultural de Mayo, pero es verdad, se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego, al decir de Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra era un militar que había tenido una gran actuación durante las invasiones inglesas, tenía posiciones conservadoras. Tanto Saavedra como Moreno querían la revolución, nada más que en el caso de Moreno sin estaciones en el medio, digamos, ¿no? Por eso se decía que era el jacobino de estas tierras. Y en el caso de Saavedra era más cauto, ¿no? Esperaba la decisión de los cabildantes del interior. Recuerden ustedes que el Cabildo de Córdoba no aceptó el convite de la circular del 27 de mayo y fueron fusilados Liniers, que había sido el héroe de la Reconquista, el gobernador Gutiérrez y el Deán Funes, que era un clérigo, se había salvado por su investidura celestial, y va a ser el poder real detrás de Cornelio Saavedra. Ahí se llama la Junta Grande, que después se va a llamar Junta Conservadora, etc., que no era lo que quería
Mariano Moreno, porque eso dilataba, imagínense en las distancias, las decisiones políticas y permitía el rearme español o realista, es decir, mientras venían los diputados, si había alguna victoria, le daba posibilidad de reagruparse, ¿no? De rearmarse, como dije antecedentemente, y era lo que no quería el sector morenista, ¿no? Finalmente, a la larga, la historia le va a dar la razón a Moreno, ¿no? La cuestión es que, como decía, el desastre de Huaki, con H, se escribe, es una derrota en el Alto Perú, cae en desgracia Moreno, deja Saavedra de ser el presidente formal para ser el presidente real, aunque dijimos que el poder fáctico estaba en el Deán Funes, que era un clérigo que estaba en contra de la revolución y que se había salvado de ser fusilado por Castel, enviado por Moreno en la primera junta, y es el que motiva la incorporación de los diputados, como todos ustedes conocen, de la Junta Grande. Después se llamó Junta Conservadora, etc. Es decir, 3 personas conduciendo, ¿no? O sea, el poder se radica en 3, y del triunvirato nosotros destacamos que el secretario era Bernardino Rivadavia del primer triunvirato, que después va a ser ministro de Martín Rodríguez y presidente de la República en el contexto de la guerra con el Brasil. Dijimos que San Martín, Holmberg, Zapiola, eran militares argentinos, nacidos acá, pero que estaban peleando para España contra el invasor musulmán, los moros. De hecho, San Martín es recordado por la batalla de Belém. Es una batalla que se le gana a los que serían hoy los marroquíes, ¿cierto? Los moros. Recuerden ustedes que hubo casi 8 siglos de dominación en el sur de España, todo lo que es Andalucía, Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, Almería, bueno, y más, ¿no? Málaga, bueno, todo eso se ve, ¿no? Los años que han dominado esta gente de otra religión, ¿no? La cuestión es que San Martín y otros militares que trabajaban para la logia Lautaro, Caballeros Racionales, vuelven al territorio donde nacieron, pero para pelear en contra de España, ¿no? San Martín encabeza junto a Alvear, y como les decía, con el gran móvil de la logia Lautaro, que era quien los auspiciaba, para utilizar un término moderno, ¿no? Quienes los contenían económicamente, una revolución que es la del 8 de octubre de 1812, que es la primera vez que San Martín participa en una guerra civil, para desplazar a Rivadavia y al primer triunvirato, y meten a la gente del segundo triunvirato que convoca la asamblea del año 13. Esa revolución del 8 de octubre de 1812 es significativa porque, como les decía, no vamos a ver a San Martín metido en cuestiones internas, unitarios y federales, centralistas y gente del interior, como se llamaba antes, sino que va a estar desde Mendoza, porque va a romper con otro sector de la logia, que es el de Alvear, y sin apoyo, salvo del pueblo de Cuyo, va a iniciar lo que todos sabemos, ¿cierto? Una expedición revolucionaria. No va a ir por dentro, es decir, no va a ir por el sendero mediterráneo, es decir, vimos lo que le pasó en Huáquer, Rondó, y la caída en desgracia de Moreno. Ahí va a haber un gran argentino como fue Güemes, que es el que va a resistir contra el invasor español. Entonces San Martín no hace la invasión desde tierra, sino que cruza los Andes, tiene buenas y malas, finalmente más buenas que malas. Cancha Rayada es una mala, Maipú, bueno, es otra batalla. ¿Me explico? Y junto con Bernardo O'Higgins, que era el héroe chileno, liberan al pueblo trasandino y desde Chile hacen la campaña por mar al Perú, ¿no? Derrotando a los realistas y pudiendo tener toda la gloria. Él sostiene que él no viene a ser un nuevo conquistador, sino simplemente que los peruanos decían sus propios gobernantes. Es por eso una relación filial que tiene la Argentina con el Perú, que lamentablemente fue rota durante el gobierno de 1989-1999 por
por el gobernador riojano, que después fue presidente, cuando le vendió armas a Ecuador en la guerra que tuvo con Perú. ¿Me explico? ¿No? Perú era un pueblo, y es un pueblo que siempre nos quiso, y entre paréntesis también fue el único que dejó de lado el jarabe de pico, valga el término poco académico. En la guerra de Malvinas fue, dentro de sus limitaciones, el único país que envió físicamente pilotos de aviación y aeronaves de combate a la guerra de Malvinas. Por lo tanto, es un pueblo hermano y no se le pagó, no al pueblo argentino, sino al gobierno circunstancial de ese momento de la misma manera. Lamentablemente San Martín no queda con la gloria porque en Guayaquil se hace la famosa reunión con Simón Bolívar y como el que conseguía el dinero de las logias era Francisco Miranda, muchas veces Chávez, el presidente venezolano, ¿no? Que todos seguramente si no lo han visto, lo habrán sentido nombrar, lo nombraba muchas veces en sus discursos a Francisco Miranda, diciendo el venezolano más universal. Él era el que tenía el contacto, inclusive hasta con Catalina de Rusia, con Federico de Prusia, con Carlos IV, ¿no? Y con los ingleses, y por una cuestión de deducción o infiriendo o deduciendo, uno puede decir que Bolívar, que tenía muchísimo menos conocimientos militares que San Martín, que era un gran estratega que se lee en las historias académicas y militares del mundo, el cruce con la cordillera, por barco a Perú, digamos, eso se estudia. Y Bolívar era parte de la oligarquía mantuana, un hombre muy vinculado con Francisco de Miranda, y es probablemente que dentro de la graduación de la Logia Lautaro se encontrara en una situación de escala inferior, ¿no? Las logias eran clubes secretos que tenían como objetivo los ingleses que se desmembren todos los territorios de España, de las colonias. Por eso yo le decía que firmaban con una mano y borraban con el codo lo que firmaban, ¿no? Porque en el Pacto de la Santa Alianza en 1814, motivada por el premier austrohúngaro Clemente von Metternich, se juntan todos los países imperiales de monarquía absoluta, España, Inglaterra, los austrohúngaros, Francia, Portugal, etcétera, para recuperar colonias perdidas. Por eso firmaba una cosa Inglaterra, pero después fomentaba a través de las logias las independencias de las colonias de España, porque a ellos les convenía más, ¿cierto? Blanquear el sistema del contrabando y no seguir y terminar con el monopolio español, que era el sistema económico que había impuesto España para sus colonias. El mismo sistema que los ingleses aplicaban para sus propias colonias. ¿Está claro? Bueno, la cuestión es que la revolución del 8 de octubre hay que recordarla, el significado militar y estratégico de San Martín. Él rompe con Alvear se dedica a la política doméstica. El segundo triunvirato, que fue el que estos militares que venían de España a pelear por su patria, convocan a la Asamblea General Constituyente de 1813, pero finalmente, si bien hubo proyectos constitucionales, algunos sectores de la biblioteca dicen 4, otros dicen 5, finalmente la Asamblea se llamó Constituyente, pero no sancionó ninguna constitución. ¿Cuáles eran los objetivos de la logia? Primero, ¿cierto?, la independencia de las colonias de España. Segundo, que dicten una constitución. Ni independencia ni la constitución, porque la independencia es el 9 de julio de 1816, si hubo Revolución de Mayo, y la constitución recién en 1853, es decir que la asamblea de 1813, 40 años antes de 1853, se desnaturaliza, porque se la convocó para sancionar una constitución, la logia se había roto, San Martín en Cuyo y Alvear retomando el poder político e imponiendo, ¿cierto?, la creación no de 3, disuelve el segundo triunvirato y ya el poder queda en una sola persona, que es el director supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica, que pone a un pariente de él, que era Gervasio Posadas, en 1814. La asamblea se llamó constituyente, se desnaturalizó porque no dictó una constitución, no obstante fue rica en obra legislativa. Todos sabemos la ley de vientres. Al 31 de enero de 1813, quien nace en las Provincias Unidas de Sudamérica nace libre, lo que enorgullece, ¿cierto?, a las Provincias Unidas de Sudamérica, a la Argentina más adelante, en materia de legislación sobre la problemática de derechos humanos, ¿no? Teniendo en cuenta que países que supuestamente
están en un estadio de avanzada con respecto a cuestiones institucionales, de transparencia, ¿no? Y de democracia consolidada, ¿no? Fíjense lo que pasó en Estados Unidos, ¿cierto? Porque se hablaba mucho acá del tema de Cristina Macri, del traspaso del poder, y fíjense que Trump no asiste físicamente al traspaso del poder, es más, denuncia, se va en un contexto de fraude, ¿no? Lo que hace que cuando uno tenga que nombrar un modelo a seguir, en términos democráticos, creo yo que me parece que no es los Estados Unidos de Norteamérica. Me parece que uno tiene que mirar más, como dije también en otra oportunidad, a los países escandinavos y nórdicos, Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, Canadá, ¿no? Creo que por ahí está Corea del Sur, Japón, en fin, por ahí se encuentra alguno de los tigres del asiático, del sudeste asiático, como Singapur, bueno, en fin. Me parece que por ese lado hay que estudiar derecho comparado y hay que mirar, y no por lo que fue en su momento, y que sigue siendo un gran país como Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que la Asamblea sanciona la ley de vientres, que es motivo de orgullo en materia de derechos humanos, sobre todo con respecto a la región, ¿no? Portugal y después Brasil, con el mercado esclavista. Bueno, ni hablar Estados Unidos, con los problemas raciales. Vemos que hoy día hay serios problemas raciales en Estados Unidos, ¿no? Nosotros no tenemos problemas de esas características, no tenemos problemas gruesos, me refiero, ¿no? De temas religiosos, y no se comprende a veces el por qué la Argentina se encuentra en la situación que está, ¿no? Bueno, la cuestión es que se acuña moneda nacional, se adopta como oficial la bandera de Belgrano, se queman en plaza pública instrumentos de tortura, se abolen sistemas propios más que nada del norte del Virreinato del Río de la Plata y más que nada de Perú y México, con una gran población de mestiza, pero no se sanciona la Constitución. Por eso se naturalizó la Asamblea. Además, en el contexto político, San Martín y Alvear, que vinieron juntos, hacen la revolución del 8 de octubre de 1812. Ustedes disculpen, pero a veces uno va para atrás, va para adelante, retrocede, avanza. Nuestra disciplina no es una ciencia exacta, ¿no? Y tampoco tienen necesariamente que opinar igual del docente al cargo, sino generar un espíritu crítico y con una lectura sólida, después formar su propia opinión, aunque los hechos son objetivos, ¿no? Claramente. La cuestión es que San Martín en la gesta independentista y Alvear creyéndose, porque después se reemplaza a sí mismo, de alguna manera, porque a Posada lo puso él, se pone él como director supremo, ya el segundo triunvirato no existe más porque está el directorio, la Junta Conservadora, o sea, lo que sería un poder legislativo, que está mal dicho técnicamente, porque no hay una constitución que instituya el poder, no existe, entonces todo el poder es para el director supremo, y en realidad el primer director supremo, que fue Posadas, lejos de combatir a los españoles y a los portugueses que estaban ocupando el Brasil, que fueron el país conquistador del Brasil, persiguen a un héroe rioplatense que nació al oriente del Río de la Plata. Me gustaría que por el chat me pusieran quién es ese gran caudillo, ¿cierto?, que nació al oriente, en la provincia oriental, una provincia más de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y que lo primero que hace el primer director supremo es declararlo anarquista. Anarquista no en el sentido del anarquismo del siglo XIX-XX, sino como un vándalo que no acepta las decisiones centrales, es decir, no acepta las decisiones de la asamblea o del director o del sector porteño. A eso me refiero como anarquista, como que no acepta ciertas órdenes impuestas por quienes gobiernan desde Buenos Aires. ¿A quién me estoy refiriendo? Me gustaría que ustedes me pusieran por el chat, porque ya hace ya unos años, desde 1810, que viene
que viene tallando fuerte este gran caudillo oriental, rioplatense, y que él mismo se definía como un argentino oriental. Artigas, muy bien el joven, el que pone en el chat. Esa es la respuesta correcta. Artigas no es un héroe uruguayo, es un héroe argentino, oriental. En el peor caso, un rioplatense. Pero bueno, los uruguayos lo adoptan como un prócer propio, como nosotros San Martín, pero él nunca quiso que Uruguay sea un estado independiente. Después vamos a ver cómo la provincia oriental se convierte en el estado uruguayo, ¿no? Bueno, la cuestión es que los directores se van suplantando. Alvear dura 90 días. Él quería ser Napoleón, ¿no? Lo único que tiene de Napoleón es que dura 90 días su mandato, porque entre que Napoleón es derrotado en Waterloo y se escapa de la isla y va a la otra isla, son 90 días, digamos. Eso es algo que tiene de común con Napoleón, pero digamos que, si bien era un buen militar, un hombre absolutamente ambicioso, que se dedicó a hacer política en vez de pensar en grande, como San Martín, en liberar territorios de España, ¿no? Sin soslayarlo, ni relativizarlo, ni decir que era un personaje insignificante de la historia, porque no lo fue. De hecho, fue uno de los 3 gobernadores el día que murió Belgrano en 1820, vino con San Martín, era un destacado militar, fue el padre del primer intendente de Buenos Aires y fue el abuelo del presidente Alvear. Digamos, estamos hablando de un apellido de abolengo, ¿no? Un apellido aristocrático en Argentina, ¿cierto? Alvear no era Napoleón, ¿no? Claramente, ¿no? Y luego el directorio lo nombran de director a Rondó, aquel que fue derrotado en el Alto Perú en Huaki, pero como él seguía en batalla en ese sector geográfico del norte argentino, el director supremo Álvarez Thomas, el coronel Álvarez Thomas, es el que convoca el Congreso de la Independencia, que es un congreso que va a durar 3 años, de 1816 a 1819. Pero el 9 de julio de 1816 se sanciona la independencia. Pero no significa que los 3 años estuvo sesionando el Congreso en Tucumán, ¿se entiende? El 9 de julio sí estuvieron sesionando en Tucumán, y en ese momento, si bien lo convocó Álvarez Thomas, que era el director suplente, porque Rondó estaba en guerra en el norte argentino, el director era Pueyrredón, ¿cierto? Y el 9 de julio de 1816 se dicta la independencia de España, de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y unos días después se le agrega y de otra nación extranjera. Es decir, el 9 de julio es el Día de la Independencia contra España, pero unos días después le agregan y de otra dominación extranjera, porque no es cuestión de pasar del dominio de España al dominio de otro país, ¿o no? Como pasó con las invasiones inglesas, que había gente acá que quería que pasáramos a dominio británico, o cualquier otro imperio de esas características, ¿no? ¿Se entiende? O sea, que se agrega día después y de otra dominación extranjera. Eso por un lado. ¿Sanciona una constitución el Congreso de 1816 que va hasta el 19? ¿Sanciona una constitución? Pónganme, ¿sí o no? Y sí. Sí, sí, sanciona una constitución, que es la del año. Recuerden que estaba el directorio mandando, ¿cierto? Esta constitución, la de 1819, quizás alguien que puso que no pensó porque estamos hablando de la constitución definitiva que era de 1853, ¿no? Pero antes de 1853 hubo proyectos, como en la Asamblea del año 13, proyectos, pero también hubo constituciones sancionadas, en este caso la de 1819, después la de 1826, que fueron rechazadas. Fue rechazada. Fue rechazada por Unitaria y
y aristocratizante. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución de 1819, si bien tenía un preámbulo, tenía una metodología de dos partes, como la que tenemos hoy, decía que tenía un sistema de unidad de régimen, es decir, que las provincias no eran autónomas y que dependían del poder central, es decir, en este caso, el directorio. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Las provincias no podían decidir por sí. Entonces, no estaban de acuerdo con una constitución de esas características. ¿Y por qué aristocratizante? Porque, por ejemplo, si ustedes leen en la bibliografía que se les proveyó en el campus y que ustedes tienen, del doctor Furundarena o el libro que tengan, van a ver, si leen el documento historiográfico de la Constitución de 1819, van a ver que adopta la unidad de régimen y por otro lado era aristocratizante porque para ser miembro del Senado argentino había que ser, si era cura, de obispo para arriba, si era militar, de coronel para arriba, y si era comerciante, tiene cierto dinero, cierta renta anual. O sea, cualquier persona podía acceder al Senado de la Argentina. No, por lo tanto era aristocratizante. Lo más grave era que adoptaba una unidad de régimen, que eso violentaba, ¿cierto?, a las provincias argentinas que querían tener un margen de accionar que en este caso estaba vedado, porque todos eran meros empleados de los gobernadores del presidente de turno, digamos, o del poder central. Por lo tanto, lo que hace esa constitución fue ser un antecedente, como dicen acá, trágico, porque desemboca en la crisis de 1820, ¿de acuerdo? Desemboca en la crisis de 1820. O sea, sanciona la independencia, sí, el 9 de julio, y unos días después de otra dominación extranjera. Sanciona una constitución, sí, la de 1819, que lo que hace va a ser recrudecer las guerras civiles y terminar en una batahola que desemboca en la crisis del 20, el día 20 de junio de 1820 muere Belgrano, el día que hay 3 gobernadores, Ramos Mejía, Soler y Alvear. Entonces lo peor que le puede pasar a un país es que hay 3 gobernadores en la misma provincia, imagínense. ¿Cierto? Una cosa muy que tiene que ver con la cefalía, que la hemos visto no hace tanto en la historia constitucional argentina, ¿cierto? Cuando hubo una seguidilla de presidentes, ¿cierto? Antes del año 2003 que asume Néstor Kirchner, ¿cierto? Hasta antes de Duhalde, digamos, ha habido una serie de presidentes después del gran fracaso de la alianza con De la Rúa, ¿no? ¿Me explico? Ahí también hubo una cefalía, y lo peor que le puede pasar, y lo hemos visto nosotros en carne propia, en esa época, en 1820, y durante el trayecto hasta el 2001, la gran crisis del 2001, hemos visto situaciones de acefalía, ¿no? La cuestión es que también se debate en ese congreso de 1816 a 1819 la forma de gobierno. Entonces voy a poner en el chat, también se debate la forma de gobierno. Entonces yo pongo acá, república o monarquía. ¿Se entiende? También debaten qué vamos a hacer en adelante, si vamos a hacer una democracia burguesa liberal o si vamos a hacer una monarquía. ¿Ustedes sabían que se debatió si la suerte de las Provincias Unidas de Sudamérica como capital del virreinato? Ya está, la revolución se hizo en 1810, se sancionó en este mismo Congreso la independencia, no se dictó una constitución que violentó las autonomías provinciales. Pero también se debatió la forma de gobierno. Podríamos haber sido una monarquía, de hecho Belgrano, el director Pueyrredón, eran simpatizantes de posiciones que se llamaban carlotistas.
Carlotista, ¿qué quiere decir esto? Porque había una hermana de Fernando VII, ustedes saben que Napoleón invadió España, bueno, ya lo hemos charlado eso, al momento de la Revolución de Mayo, estamos ahora ya en 18, casi 20, ¿cierto? Ya Napoleón había sido derrotado, etc. Y los españoles restauran el absolutismo monárquico, con Fernando VII, ¿no? Pero había una hermana que era Carlota Joaquina, que querían casarla con un descendiente incaico. Por ahí Belgrano y Pueyrredón no eran, tal vez no eran monárquicos. Ellos por ahí pensarían, estoy haciendo un juego de deducción, que era más digerible para Inglaterra, para el mismo España y para otros países monárquicos, digamos, un sistema de esas características que una democracia jacobina. ¿Se entiende? Pero bueno, finalmente se vota y los diputados de San Martín, que son los de Cuyo, y el vocero, que era el diputado Anchorena, de Buenos Aires, porque Cuyo y Buenos Aires, la producción de Cuyo se exportaba por Buenos Aires. También hay una ligación económica, me explico, a diferencia de los diputados del Alto Perú, ¿cierto? Con Córdoba, más que nada, eran más conservadores y dependían un poco del sistema comercial anterior. No sé, no los quiero confundir, pero a veces que los votos políticos tienen condicionantes económicos, ¿no? La cuestión es que se vota y finalmente triunfa la posición de los diputados cuyanos con Tomás Guido, etcétera, y con el vocero Anchorena, diputado por la provincia de Buenos Aires, que se adopta un sistema democrático, de república, y no monárquico. Ya se había adoptado la independencia de España y de otras naciones extranjeras, y se sanciona la Constitución de 1819, que lo único que hace es recrudecer la guerra civil, terminar con esa crisis del año 1820, 10 años de 1810, tenemos la primera gran crisis institucional, el Día de los Tres Gobernadores, que lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Y esto termina con la batalla de Cepeda en 1820. La batalla de Cepeda en 1820. Y el Tratado de Pilar. ¿Se entiende? En esa batalla de Cepeda, los caudillos López y Ramírez eran caudillos. López y Ramírez eran caudillos de Artigas. Eran lugartenientes de Artigas y derrotan en Cepeda a las tropas de Balcarce en Buenos Aires. Después de una batalla militar se firma un tratado. El tratado fue el de Pilar. En ese tratado de Pilar se convoca en la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe, un congreso constituyente. Es decir, que el tratado de Pilar, que es un pacto preexistente, lo que habla el preámbulo constitucional, ¿no? Convoca a un congreso federativo en la ciudad de San Lorenzo. También en ese tratado, los caudillos López y Ramírez, que eran de Santa Fe y Entre Ríos respectivamente, que estaban enfrente de la provincia oriental, es decir, que la zona de influencia de Artigas era las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Allende, el río Uruguay, y llegó a influenciar al general Bustos, que era el gobernador de Córdoba, en su época de esplendor de Artigas. Pero ven ustedes que en el pacto de 1820, en el pacto de 1820 en Pilar, se lo soslaya a Artigas como protector de los pueblos libres, que era un título honorífico que le habían encomendado. Entonces, como que lo dejan de lado, y López y Ramírez se están manejando, digamos, de manera autónoma con respecto a quién era su jefe político, ¿no? Y luego lo van a traicionar. Cuando López y Ramírez se van a sus provincias, y habían dejado a Zarratea como gobernador,
Serratea ya lo conocemos nosotros porque lo habían nombrado embajador en Gran Bretaña y Francia para que reconozcan la independencia de 1800, la revolución de 1810. Ya Serratea era un hombre de los caudillos, pero no tenía gente detrás. Cuando se van los caudillos de la provincia, obviamente los centralistas, para decirlo de alguna manera, que después van a ser los unitarios, lo desplazan y termina Martín Rodríguez en el año, después de los 3 gobernadores, etcétera, termina Martín Rodríguez simpatizante del directorio, como gobernador de Buenos Aires. Es decir, fíjense ustedes, Cepeda, Tratado de Pilar, se convoca un Congreso Federativo, López y Ramírez llegan, ¿cierto?, para horrorizar a las señoras, digamos, victorianas de la sociedad porteña. Se van, lo desplazan fácilmente a Serratea. Están gestando una traición que después van a materializar con Artigas, y desde acá terminan imponiendo a Martín Rodríguez como gobernador, que era un simpatizante. O sea, ganaron los hombres del interior la batalla, pero después termina como gobernador un simpatizante del directorio, como era como Martín Rodríguez, y Martín Rodríguez designa como ministro de gobierno a Rivadavia. Que San Martín, dijimos que era la única vez que participó en una disputa interna para echarlo a Rivadavia. ¿Recuerdan ustedes? Y termina siendo ministro de gobierno de Rivadavia. Esto pasa muy seguido en la historia argentina, de gente que uno cree que nunca va a volver y termina apareciendo, ¿o no? ¿Se acuerdan? Estas cosas pasan en la Argentina. Uno cree que fue tan mala la presidencia o lo que fuere, que bueno, que no va uno a tomar conocimiento de este tipo de gente, y sin embargo después aparecen. Esto es cíclico en la historia política de la Argentina. Bueno, si ustedes están de acuerdo, nosotros quedamos hoy que íbamos a charlar hasta la llegada de Rosas al poder, porque durante el gobierno de Martín Rodríguez, Rivadavia vuelve al poder como ministro de gobierno, inspirando las super reformas del gobierno de Martín Rodríguez, que en los libros dicen reformas rivadavianas, que está bien, es correcto, y Rosas va a ocupar un cargo durante el gobierno de Martín Rodríguez como comandante de frontera, porque Rosas era un hacendado del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir interior de la provincia de Buenos Aires? Lo que hoy es Palermo. En Tandil estaban los indios, para que ustedes se den una idea, ¿no? Lo que era el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La cuestión es que Rosas va a ocupar un cargo de comandante de frontera que le viene como anillo al dedo, porque es un cargo político, ¿no? Pero por otro lado, de defensa de los intereses de los hacendados del interior de la provincia de Buenos Aires, como él, como Terrero, como Anchorena, como Paz, como Gainza, como los Balcarce. Estoy hablando de nombres que tienen que ver con la cuestión ganadera, terrateniente, ¿se entiende? Entonces, a Rosas lo pusieron en ese cargo para frenar el avance de los malones indígenas, cosa que lo va a lograr. Entonces, si a usted les parece bien, vuelve a Rivadavia, aparece en la historia política Rosas, los caudillos traicionan, después vamos a ver Artigas, Martín Rodríguez termina como gobernador con Rivadavia, y pareciera que no se hubiera ganado la guerra, ¿no? Que hubiera sido a lo pirro, es decir, se ganó, pero se perdió, ¿no? Si a ustedes les parece bien, dos posibilidades. O seguimos charlando y después les pregunto temas bibliográficos, temas que no tienen que ver, digamos, con el contenido de la asignatura, y llegamos a Rosa, o paramos 15 minutos y después le damos lo que sea necesario hasta llegar a ver el primer gobierno de Rosas, que es lo que habíamos quedado. Mientras tanto, yo le di tiempo a ustedes para que yo ya me contacté la vez pasada con el centro de estudiantes, ¿no? Y por el tema bibliográfico, ya está, me imagino que en el aula virtual
o en el campus, ustedes tienen la bibliografía, lo que faltaba era el derecho romano, pero acá hace ya unos días atrás, el manual de Argüello creo que ha sido subido por el Centro de Estudiantes. Perfecto, acá me dicen que sí, así que bueno, confirmo lo que ya sabía, pero bueno, no está de más. Entonces yo me gustaría que les vayan leyendo de a poquito. Yo sé que el doctor Palacios habló de las instituciones del derecho romano en la clase inaugural, pero que vayan leyendo un poco los periodos históricos de Roma, que son la República, que fue un breve periodo, ¿no? El Imperio, que fue el periodo más extenso, cuáles fueron los funcionarios de la República y del Imperio, qué era el cónsul, qué era el pretor, qué era una asamblea, ¿se entiende? Cómo era el sistema económico romano, cómo era el sistema político, cómo era el sistema de obra pública y cómo era la legislación, porque fundamentalmente el derecho romano, ¿cierto?, legó a la humanidad el derecho, la abogacía, ¿no?, la procuración, así como los griegos antes de Roma, la filosofía, ¿no?, con Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿cierto?, Parménides, etc. Bueno, vamos a hacer un break breve entre... mire, después contestamos las preguntas. Vamos a hacer una suerte de recreo de 15 minutos y retomamos, no sé, yo acá tengo las 11, deben ser a las 11:15 retomamos hasta las 12. ¿Está bien? Yo ya estoy anotando los 14, 15 alumnos que están viniendo, la otra vez vinieron 5 o 6 más, el auditorio es escaso, tenemos 52 inscriptos, y de un universo de 52 inscriptos tenemos 14, hoy tenemos ahora en este momento 14 participantes. No me gustaría que después del recreo tengamos menos de 14 participantes, porque ahí sí voy a hacer una queja formal al centro de estudiantes y voy a pedir desistir de la cursada de verano, porque la cursada de verano viene justamente para que se curse, salvo algún día excepcional, o porque se rompió la computadora o hay un problema familiar, pero en general no me parece, no me causa ningún tipo de agrado que tengamos una cantidad de inscriptos y que haya un 30% de participación activa. Por eso yo voy tomando nota de la gente que va viniendo, no como castigo a quienes no vienen, sino como premio a los que asisten, y eso se lo voy a hacer saber. Sí, no estoy hablando puntualmente de nadie, y no necesito que me digan quién está o no, yo ya lo sé. Inclusive, lo que sí me molesta es que si es una cursada, la cursada se hace para cursar, no se hace para inscribirse y venir cómodamente a un examen final. Así que eso a mí me molesta. A mí se me murieron los padres en 5 meses y sin embargo estoy acá sin ganas de dar clase, y sin embargo le pongo todo el esmero posible. ¿Me explico? Y el día está lindo, y la verdad me podría haber quedado o durmiendo o yéndome a la playa. Y sin embargo estoy acá con ustedes porque es mi deber, ¿cierto? Así que bueno, nada, que nadie lo tome personal. El que viene está en su deber. No se le va a dar una medalla por haber asistido. Pero la gente que se anotó y que no necesita abogados, ¿no? ¿Me explico? Sabiendo de este horario, tiene que cumplir. Si no, no se hubiera anotado. Yo no soy partidario de tomar el examen de mesa libre a quienes no vienen. Así que eso lo voy a hablar en su momento. Si no tienen una regularidad por lo menos del 75% que se les pide y se les exige en una cursada física normal. Pero bueno, los libero en menos de 15 minutos, estamos reconectados para hablar de la traición de los caudillos Artigas, por un lado, para hablar de las reformas rivadavianas, para hablar de la presidencia de Rivadavia, la guerra con el Brasil, y llegar hasta el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas. Mientras tanto, ustedes ya tienen la bibliografía, ¿cierto?, de derecho romano. Me gustaría que vayan leyendo la parte de república, la parte de imperio, los funcionarios, que tienen que ver con la historia, no con las instituciones del derecho romano. Bueno, los dejo por unos minutos para que ustedes puedan tomar un café, ¿cierto? Despejarse un poco para que esto no se haga denso, y después seguimos. Yo todas las semanas les voy diciendo qué tema va a dar el martes el doctor Palacios y cuál es la próxima clase del día jueves, ¿de acuerdo? Nos volvemos a ver en unos minutos. Bueno, gracias.
Bueno, ya retomamos las clases, ¿eh? Bien, nosotros habíamos hablado de la traición de los caudillos López y Ramírez de Santa Fe y Entre Ríos respectivamente, que se gestó en el Pacto de Pilar a ese gran caudillo oriental, rioplatense, argentino oriental, como fue Artigas. Y dijimos que hay una vuelta de un personaje que había sido desplazado por la Revolución del 8 de octubre de 1812, que era Rivadavia, el secretario del primer triunvirato, expulsado por la Revolución sanmartiniana de 1812, que dijimos que es la primera vez que San Martín envaina el sable de la independencia para una lucha entre una disputa local, a diferencia de Alvear, ¿no? Y inspira una serie de reformas durante el gobierno de Martín Rodríguez. El gobierno de Martín Rodríguez va a gobernar 3 años, desde 1821 a 1824. El presidente, las provincias delegan en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante, las relaciones exteriores, previa ratificación de las legislaturas locales respectivas. Por lo tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en este caso Martín Rodríguez, va a tener la administración de los intereses generales de la provincia de Buenos Aires y también va a tener, porque las provincias fueron autorizadas por sus propias legislaturas provinciales a delegar en la provincia de Buenos Aires las relaciones exteriores. Hay distintos ministerios y uno de ellos, el más importante, el de gobierno, que está a cargo de Bernardino Rivadavia, que va a llevar de adelante una serie de reformas. Por ejemplo, reformas de tipo políticas, reformas de tipo canónicas, reformas de tipo eclesiásticas o canónicas, reformas de tipo económicas, de tipo cultural. Por ejemplo, la ley de supresión de cabildos es una reforma política. La creación del banco de descuento es una reforma económica. El contrato con una empresa privada británica que es la empresa Baring Brothers es un préstamo de 1 millón de libras esterlinas, ¿cierto? Con esta casa particular de la isla británica, que tiene como objetivo un objetivo noble, que era el alumbrado del puerto de la ciudad de Buenos Aires. Del 1 millón de libras esterlinas llega la mitad, y la mitad no llega en efectivo, llega en letras de cambio, y no se va a destinar para el alumbrado público del puerto de la ciudad de Buenos Aires, que era ese objetivo noble que había premencionado, sino que se va a destinar más adelante a lo que va a ser la guerra con el Brasil, una guerra que a título de adelanto se gana en la batalla y se pierde en el tratado. Y ahí se pierde la provincia oriental y nace el Estado uruguayo. Y por otro lado, otra reforma económica es la ley de enfiteusis, que también tiene un fin noble, que es convertir en convertir en productivas tierras improductivas, es decir, dejar de lado grandes extensiones de tierra en pocas manos para convertirlas en productivas. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son aquellos que concentran grandes cantidades de tierra en poca gente? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué nombre técnico tiene? Si me lo pueden responder por el chat. Terratenientes. Muy bien, muy bien. Son terratenientes, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de la ley era, como les decía, que se produzca la tierra. Y finalmente lo que logró fue concentrar la tierra en muy poca gente, ¿no? Gente británica o gente adinerada, ¿no? Que son los grandes dueños de los campos que hay en la Argentina, y después eso se va a ver de manifiesto durante la campaña del desierto con Roca, más adelante, ¿no? Por lo tanto, se desnaturalizó la ley de enfiteusis, se desnaturalizó el empréstito, porque tampoco es un delito pedir un préstamo. ¿Qué sé yo? Uno en la vida privada puede pedir un préstamo, ¿o no? En la vida como personas físicas. Si alguno de ustedes se casa, ¿cierto? Y tiene un nene, entonces, bueno, por ahí puede pedir un préstamo para hacer una ampliación de la reforma de la vivienda, porque hay una nueva persona por nacer, ¿no? O si están establecidos, por ahí quieren comprarse un auto, y entonces piden un crédito prendario. Pero digamos, si uno, creo yo, estoy hablando en términos subjetivos, pero a lo mejor, no sé, qué sé yo,
endeudarse en términos personales para, no sé, para hacer un viaje a Europa, cuando uno no tiene su casa propia, no tiene su auto propio, etcétera, me parece que eso a la larga se va a pagar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando uno a nivel de Estado pide plata para una obra pública o para, no sé, mejorar el sistema sanitario de salud, en este caso, por ejemplo, lo que estamos viviendo, o para hacer alguna mejora que tenga que ver con la calidad de vida de la población, me parece que puede entenderse. Ahora, cuando eh, se pide un préstamo, como se pidió hace poco tiempo atrás, pagar a 100 años, digamos, cuando se sabe que la Argentina no está en condiciones de pagarla, cuando se estatuto del Fondo Monetario Internacional solamente para darle plata a un gobierno y no a un Estado, digamos, eso es grave, eso es muy grave, ¿me explico? Cuando hay negocios detrás del préstamo, ¿se entiende? Y que lo hemos sufrido, porque el tema de la deuda externa se origina acá con la Baring Brothers, con Rivadavia, pero ya se internalizó, digamos, en el vocabulario de la argentinidad, ¿o no? Lamentablemente, inflación, ¿no? Deuda externa que es eterna, ¿no? Que es un condicionante del desarrollo argentino, forma parte del vocabulario nuestro, lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, la cuestión es que esas son reformas económicas que él motoriza. La enfiteusis eran arrendamientos a largo plazo, más de 20 años, con un interés que el Estado cobraba según que sea la tierra de pastoreo o pan llevar. ¿Qué quiere decir pastoreo? Bueno, son tierras para ganado. Y pan llevar, tierra para la producción de trigo y maíz. Cambiaba el canon de acuerdo si fuera para una función o para otra función. Se desnaturalizó. Pero en fin, desde el punto de vista religioso empieza una suerte de divorcio, valga el término, con la Iglesia, entre la Provincia Unida de Sudamérica con la Iglesia. Culturales se crea el Colegio de Ciencias Morales y la Universidad de Buenos Aires en 1821. En 1821 se crea la UBA, ¿no? Esas son reformas inspiradas, muchas de corte progresista, por el ministro de Gobierno del gobernador Martín Rodríguez. Y Rosas había ocupado un cargo, dijimos, como comandante de fronteras, que en realidad, si bien era un cargo público, era también un espacio para la defensa de los intereses a los sectores al cual él adscribía, que eran los ganaderos o hacendados del interior de las provincias que estaban azotados por los malones de indígenas. Los indígenas, ¿cierto?, querandíes, más que nada ranqueles, etc., muchos tenían complicidades con Chile, y todo lo que robaban de las estancias se las vendían a los trasandinos a cambio de armas y, lo que dicen los libros, aguardiente, es decir, alcohol. Alcohol y armas, ¿no?, a cambio de las cosas que robaban en los malones. Es decir, no eran carmelitas descalzas, ¿me explicó? Si bien hay una construcción muy importante y hay pueblos originarios que han sido violados en sus derechos, ¿no? Digamos, los indígenas hacían malones. Y por otro lado, Rosas estaba ahí para evitar los malones. Y ha hecho muchas fumatas de paz. Llegó a Tandil. En Tandil, que está acá a 170 kilómetros, hay una estatua de Martín Rodríguez, porque fue en el gobierno de él, pero el que motivó esa campaña al desierto, entre comillas, fue Rosas. Que fue una palabra mal vista en la historia argentina, hasta que el revisionismo histórico lo pone en el lugar que se merece. La cuestión es que 3 años del gobierno de Martín Rodríguez, 1821-1824, y en el año 1824 le continúa en el cargo de la provincia de Buenos Aires como gobernador un ex militar que peleó junto a San Martín en Chile, el héroe de Talcahuano, el general José Gregorio de las Heras, que era un hombre unitario también, como Rivadavia, es decir, tiene una visión central de la política, pero a diferencia de Rivadavia no era un radical, un extremista, sino que era más moderado en términos comparativos con los rivadavianos, que estaban formados por un presbítero, el cura Julián Benítez, que en sus memorias, ¿cierto?, él dice que los que tienen que gobernar son la gente de Buenos Aires, que es la gente más leída,
es la gente más culta, ¿no? Entonces, hay una serie de dirigentes políticos que están trazados a la medida de lo que decía el presbítero Benítez en sus memorias. Bueno, en el caso de Las Heras era un militar, como la mayoría eran unitarios, salvo Dorrego y San Martín, el resto eran unitarios, buenos militares. En el año 1825 se va a firmar el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y va a ser Inglaterra el primer país que va a reconocer la independencia de 1816 de las Provincias Unidas de Sudamérica. Es decir, Inglaterra es el primer país que reconoce la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Obviamente eso no es a título gratuito. La cláusula que imponen en el tratado es lo que hoy se llama en derecho internacional público la cláusula de la nación más favorecida. Es decir, tenían prebendas, sobre todo de tipo económico, de privilegio en el trato comercial internacional, en lo que hace al comercio exterior, y algunas cuestiones internas también, como estar exento de hacer el servicio militar. Bueno, la cuestión es que Martín Rodríguez va a tener una disputa con Rivadavia, porque en el año 1824, yo hablé a ustedes del Pacto de Pilar. El Pacto de Pilar convoca un Congreso Federativo en San Lorenzo, no se va a hacer. Durante el gobierno de Martín Rodríguez se va a firmar un tratado de Venegas entre Buenos Aires y Santa Fe. Los tratados pueden ser multilaterales o bilaterales. Si son multilaterales son más de dos provincias. Si son bilaterales es una provincia con otra. El Pacto de Pilar fue entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Fue un pacto que convocó un congreso que se va a frustrar en San Lorenzo, en Santa Fe, es multilateral. Y eso desemboca en la traición de los caudillos a Artigas, etcétera, que después lo vamos a retomar. Después el Pacto de Venegas se firma entre Buenos Aires y Santa Fe. Rosa dijimos que era comandante de frontera, estoy yendo un poco para atrás ahora. Y en ese tratado se convoca un congreso en la ciudad de Córdoba. Y luego, ya en la época del gobernador Martín Rodríguez, se convoca a un tratado del cuadrilátero, que obviamente es multilateral, son 4 provincias, donde se convoca a Buenos Aires, donde finalmente se va a hacer ese congreso. El anterior fue el de 1816-1819, ¿recuerdan ustedes? Constitución rechazada por unitaria y aristocratizante en 1819, crisis del 20, ahí desemboca, forma de gobierno republicano-democrática con respecto a la monarquía carlotista, para decirlo de alguna manera, y la independencia de España y de otra potencia extranjera del 9 de julio de 1816. El Congreso, este es el Congreso del 24 a 1827. En ese Congreso del 24 a 1827 se sancionan leyes importantes, que yo ahora se las voy a enviar acá por el chat. Se reedita la ley de Enfiteusi nuevamente. ¿Está bien? Esas leyes se sancionan durante el Congreso del 24 al 27. La ley fundamental dice que toda ley que surja de ese Congreso tiene que consultarse a las provincias. Y fíjense ustedes, la ley de capitalización, la ley de presidencia, la ley de enfiteusi, una constitución. ¿No hay que convocar a las provincias? A lo que voy yo es que la ley fundamental fue desnaturalizada por las leyes siguientes, es decir, las leyes siguientes violaron, es decir, el Congreso del 24 sanciona leyes que violan la ley fundamental que el mismo Congreso sancionó. ¿Está claro? La ley de capitalización y la ley de presidencia son dos caras de la misma moneda. Por un lado, no hay un presidente porque no hay una constitución. Entonces se sanciona la Constitución de 1826 y por ley lo ponen a Rivadavia de presidente, que había sido secretario del primer triunvirato y ministro de gobierno del gobierno de Martín Rodríguez, o sea, del gobierno anterior. Y
se cercena una porción física del territorio del gobernador Las Heras y se asienta la sede del gobierno de la República. Es decir, le sacan a Buenos Aires una porción física del territorio, pero no solamente un pedazo físico, valga el término vulgar, sino que la burocracia deja de ser de la provincia de Buenos Aires para ser del gobierno federal. El ejército deja de ser de bonaerense para ser el ejército argentino. La Cancillería o las Relaciones Exteriores la va a tener el presidente y no el gobernador de la provincia, como la venía teniendo Rodríguez, ¿se acuerdan? Y el gobernador de Buenos Aires Las Heras, que era el gobierno de Buenos Aires que ejercía las relaciones exteriores. Ahora la va a tener el presidente. La burocracia administrativa va a radicar en la sede de la capital y no en la gobernación de Buenos Aires. Por lo tanto, Las Heras o va a una guerra civil con su compañero de espacio político, para decirlo de alguna manera, o finalmente va a hacer lo que hizo, irse a Chile, que era un lugar donde iba a ser bien recibido porque era el héroe de Talcahuano, y todo el poder le queda a Rivadavia, que lo eligen presidente por una ley. No lo votó nadie Rivadavia, solamente esos diputados del Congreso, porque las provincias, la mayoría no asistieron a un Congreso que era metropolitano esencialmente unitario, ¿no? Y por una ley, ¿cierto? Lo nombran presidente de Rivadavia, por una ley toman parte de la provincia de Buenos Aires y ponen sede del gobierno federal, ¿no? Y la Constitución sí tiene un preámbulo, dos partes, la parte primera de Declaración de Derechos y Garantías, la parte segunda se instituye el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, y bueno, nombra a su canciller, etc. En el medio se da la guerra con el Brasil. Una guerra, ¿cierto?, deseada por el interior argentino, contra un Brasil que se había independizado administrativamente, entre comillas, de Portugal. Le pregunto a ustedes, ¿cuál era el país conquistador de Brasil? Portugal. Perfecto. Ya ahora se había independizado de Portugal en 1826, ya en 1824 Brasil se independiza de Portugal, el último rey y el primer presidente, digamos, no ha habido una guerra como nosotros tuvimos con los españoles. Ha sido, si bien es un país latino, Brasil, digamos, tiene una política exterior y han aprendido, y de hecho tienen una muy buena política exterior, los brasileños tienen muy buena política exterior, ¿cierto? Han aprendido mucho de los ingleses, que también tienen una muy buena política exterior. Nosotros cada vez perdemos más kilómetros cuadrados y cada vez tenemos una peor política exterior, ¿o no? ¿Se entiende? Ganamos las guerras y perdemos los tratados. Porque ya tenemos una... ¿Se acuerdan? El primer virrey que le gana la guerra al virrey de Portugal, se firma el tratado en España y cambiamos una ciudad colonia por una provincia del estado de Río Grande do Sur. Digamos que no tenemos una buena escuela en materia de relaciones exteriores. Y venimos perdiendo territorio con los países vecinos, con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Brasil. Argentina tendría que haber sido, todos esos países tendrían que haber sido uno solo en realidad. Y la capital ser Buenos Aires porque es la capital del virreinato. Y de última, Argentina tendría que tener más kilómetros cuadrados de los tantos que tiene, que fueron perdiendo por malas políticas exteriores de distintos gobiernos, elegidos o no elegidos por la voluntad popular. La cuestión es que la guerra con el Brasil era una guerra deseada, es una guerra que se gana. Fíjense, salvando algunas consideraciones de este tipo políticas con respecto a Alvear, era, dijimos, un buen militar. Lavalle, un excelente militar. Ambos junto a San Martín. Alvear viniendo junto con él de España y Lavalle sumándose a las campañas de San Martín, independentistas. El general Brandsen, que muere en batalla. La batalla que me estoy refiriendo es la batalla de Ituzaingó. Es una batalla terrestre que se gana. Y también hay otra batalla marítima con el almirante Brown, que era un irlandés peleando al servicio de las Provincias Unidas de Sudamérica. El almirante Brown, la batalla se llama Juncal, donde sitia prácticamente al Río de Janeiro. O sea, Ituzaingó y Juncal, ¿no? Y acá el presidente Rivadavia,
el presidente Rivadavia envía a su ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se llamaba el ministro de Relaciones Exteriores de Rivadavia? Se llamaba así, Manuel José García. ¿Qué pasó en el tratado? Tratado con el Brasil. ¿Qué pasó en el tratado? Si me pueden decir. Se ganó en Ituzaingó, se ganó en Juncal, Brandsen muere en batalla. Se gana la guerra, se firma después de una guerra un tratado. La guerra era porque los brasileros habían anexado la provincia oriental al Brasil y la habían nombrado provincia cisplatina, lo que es hoy el Uruguay. La provincia oriental es lo que hoy es el Uruguay. ¿Se entiende? La guerra era por la provincia oriental. Se gana, porque los brasileños la habían anexado y la habían nombrado provincia cisplatina. Ellos la nombraban así. ¿Está bien? Se ganó, se firma el tratado. ¿Qué pasó en el tratado con el presidente Rivadavia y con el subministro Manuel Vicente García? ¿Saben lo que pasó? La provincia oriental pasó a ser parte del Brasil y aparte había que indemnizar los pertrechos de guerra. O sea, se ganó desde el punto de vista castrense, militar y terrestre y naval, y se le cede la provincia oriental y se le indemniza los pertrechos de guerra. Cuando vienen los militares, el Alvear, Lavalle, ¿no? Ya Rivadavia había renunciado y por un salvoconducto se va a vivir a España. Y se redete el sistema de gobernaciones, cae el sistema de ese presidente por ley, y otra vez vuelve el sistema de los gobernadores. Buenos Aires ejerce las relaciones exteriores, como lo había hecho Martín Rodríguez, como lo había hecho Las Heras, y lo nombran al caudillo federal, no unitario de la provincia, que era el que la gente quería, que era el coronel Dorrego. El coronel Dorrego renegocia el tratado, que era un tratado indignante, con Dorrego renegocia con el mismo ministro de Alvear, perdón, con el mismo ministro del presidente Rivadavia. Manuel José García. Y ahí quedó que la provincia oriental no pertenece a Brasil, pero ¿cuál era la idea? Que pertenezca a Argentina, como siempre fue, una provincia más de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y ahí termina la creación Uruguay. Ya no se llama más provincia Uruguay Independiente. Y ahí el Uruguay logra su independencia. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Cuando venían estos militares, pues ya Rivadavia había renunciado, por un salvoconducto se va a vivir a España, donde va a escribir libros de botánica, digamos, va a intentar volver otra vez al país, pero no va a poder hacerlo y muere en España. Y Dorrego, como gobernador, porque cae el sistema de presidencia, ejerce las relaciones exteriores como los gobernadores anteriores, Martín Rodríguez y José Gregorio de las Heras, ¿no? Porque las provincias delegan en Buenos Aires relaciones exteriores, se vuelve el sistema de gobernaciones, elige al mismo ministro, ¿cierto?, del expresidente Rivadavia, presidente por ley, renegocia el tratado y está bien, no pertenece al Brasil, pero tampoco pertenece a nosotros y logran la independencia. La pregunta es, ¿quién fue el verdadero triunfador? Me estoy refiriendo a qué país, qué potencia extranjera fue la que sacó rédito de que el Uruguay sea un estado tapón entre la Argentina y Brasil. Que sea lo que es hoy en día, un país, digamos, que
fue una provincia argentina. Se ganó la guerra y Manuel José García y Rivadavia se la dieron a los brasileros. Renegocia el gobernador Dorrego con el mismo ministro del expresidente Rivadavia y termina el Uruguay como un estado independiente. ¿Qué potencia es la que se ve beneficiosa de que haya un estado en el medio entre dos países grandes para ellos poder tener ahí la sede, ¿no?, donde poder desarrollar su logística comercial? No es tan difícil, por simple deducción lo podrían sacar. Exacto. Exacto. Inglaterra es el gran vencedor de la guerra con el Brasil. ¿Está claro? Por eso hay varios libros de bibliografía específica, como la de René Saulorsi, que se llama Historia de la disgregación rioplatense, o Política británica en el Río de la Plata, de Raúl Scalabrini Ortiz. En fin, hay un montón de bibliografía más allá de la general, básica, para aquel que quiere estudiar o profundizar, la de René Orsi o de Raúl Scalabrini Ortiz, Historia de la disgregación rioplatense o Política británica en el Río de la Plata, donde van a ver cómo los ingleses cooptan o captan voluntades, ¿no?, y hacen una muy buena política exterior para ello, y lamentablemente se traduce en la pérdida de una hermana provincia, como fue la provincia oriental. Por eso Artigas ya había sido traicionado por los caudillos. Me voy para atrás, después de Cepeda, López y Ramírez se juntan y lo derrotan en Tacuarembó en 1820, y Artigas muere 30 años después, octogenario, en Paraguay, sin nunca volver al Uruguay. Lo derrotan en Tacuarembó, es una localidad uruguaya, ¿cierto? Lo traicionan, y luego López y Ramírez se pelean entre sí, porque los ingleses logran seducir a Ramírez y hacer desmembrar aún más el virreinato del Río de la Plata. Imagínense, querían hacer un país con parte de Brasil, por Paraguay y las provincias mesopotámicas. Y en el Tratado de Venegas, que lo hace Buenos Aires con Santa Fe, Rosas con López, ¿cierto? En ese momento Martín Rodríguez era el gobernador. Rosas dona ganado de su propio peculio y también financia la guerra de López contra Ramírez. Se pelean entre los caudillos, porque aún la Argentina podía haber sido más chica todavía si Ramírez hubiera triunfado. ¿Me explico? Porque los británicos lograron el objetivo más adelante de Uruguay como un estado independiente, pero también había un proyecto de que las provincias mesopotámicas, parte de Brasil, y el Paraguay sean un país. Es decir, sacarle un pedazo a Brasil, un poco a Argentina, más el Paraguay, y hacer otro país más. Es decir, ¿no?, que no haya países tan importantes, digamos, acá en esta zona, en esta región, para poder los británicos tener un área de expansión o de influencia más elevada o con mayor intensidad. Finalmente Rosas evita eso, financiando la guerra civil entre Santa Fe y Entre Ríos, y López lo derrota a Pancho Ramírez, Francisco Pancho Ramírez. Antes ellos dos habían traicionado a Artigas en Tacuarembó, como les comenté, y luego López es asistido por Rosas y Ramírez por los ingleses. López derrota a Ramírez, muere poéticamente Ramírez cuando a su novia, la Delfina, ¿cierto?, la toman prisionera, y ahí le tiran un lanzazo y ahí muere Ramírez, que en realidad era un caudillo funcional a los intereses británicos. Claramente. Si hubiera triunfado Ramírez, hoy probablemente las provincias mesopotámicas, una parte de Brasil y Paraguay serían otro país. Paraguay sería más grande. ¿Está claro? ¿No? Bien. La cuestión es que cuando llegan estos militares, está Dorrego en la gobernación, y lo fusilan el 1 de diciembre de 1828 en la localidad de Navarro, a pesar de que San Martín, el almirante Brown, Las Heras, gente también del espacio, porque Lavalle también era unitario, pero era un gran militar, muy querido por sus soldados, pero digamos que, como decía el general Paz en sus memorias, el general José María Paz decía que era un sable sin cabeza, es decir, era muy temerario, un gran militar, pero no estaban dentro de sus dotes las cualidades intelectuales, ¿no? Era muy abierto a las loas o los cantos de sirena de aquellos que sí eran inteligentes, ¿no? Y le dijeron los hermanos Varela, Juan Cruz y Florencio Varela, le enviaron una carta a Lavalle diciendo que la hiedra hay que cortarla de la cabeza, y finalmente en el epílogo de la carta, de la correspondencia epistolar,
le habían manifestado a Lavalle que la hiedra, como le decía, había que cortarla de la cabeza y que cartas como esta se queman. Las cartas no se quemó y quedó a la posteridad para que se pudiera tomar nota y leerla, ¿no? Donde asumían de alguna manera lo que se llama en términos penales la instigación al delito, ¿no? Ellos fueron los autores intelectuales del delito de homicidio, ¿no? Siendo el fusilamiento de Dorrego un homicidio político innecesario, porque a Rivadavia se le dio un salvoconducto. Manuel José García renegoció el tratado y no lo fusilaron, lo premiaron Rosa después con el Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda, ¿no? Y no tuvieron piedad, aún con los ruegos de San Martín, y de mismos unitarios como que no eran rivadavianos, como el almirante Brown o como Las Heras, que había sido gobernador, Brown, el héroe de Juncal, y sin embargo constituyen el homicidio político el primero o el segundo si consideran que el de Liniers fue el primero, pero Liniers murió defendiendo al virrey de España. Por lo tanto, yo creo que el primer homicidio político de muchos que va a haber en la Argentina, desgraciadamente, hay un libro de José Pablo Feynman que se llama La sangre derramada, que también tiene que ver con la bibliografía más que específica para estudiar estos temas, ¿no? Y ustedes por ahí no tienen el tiempo suficiente para ir a una bibliografía complementaria a la básica. Pero bueno, la cuestión es que Dorrego lo fusilan, y Dorrego es derrotado por Rosas, que eran en realidad compadres, eran amigos, pero Rosas se mete en política, porque hasta ese momento, ¿se acuerdan? Comandante de frontera, pacto de Venegas, lo asiste a López para evitar el tema del complot británico con Pancho Ramírez, pero digamos, Rosas no se metía mucho en lo que es la política estrictamente, sino más que nada en la economía, es decir, hacer política para defender la economía de la gente como él, ¿no? Y ahí Rosa lo derrota en Puente de Márquez, y previo interinato del general Viamonte va a ejercer la gobernación con facultades extraordinarias por la legislatura bonaerense. Y ahí se va a quedar en la historia hasta 1852, de 1829 al 3 de febrero de 1852, que es derrotado en la batalla de Caseros. ¿Está bien? Y las facultades extraordinarias de Rosas significa que, aparte de ser el administrador general de la provincia, como lo fue Martín Rodríguez, como lo fue Dorrego, como lo fue Las Heras, aparte de las relaciones exteriores, porque las provincias delegaban, porque no había un país, porque no había una constitución que instituyera, porque la del 19 y la del 26 fueron rechazadas por unitarias, ¿no? Se le dieron funciones también legislativas a Rosas. Eso significa facultades extraordinarias que exceden las facultades normales u ordinarias de cualquier gobernador. En su segundo mandato va a tener la suma del poder público, es decir, la legislatura bonaerense le va a dar atribuciones ejecutivas propias de cualquier gobernador, las relaciones exteriores, ya sabemos que todos los gobernadores anteriores la tuvieron, funciones legislativas, porque ya las tuvo en el primer gobierno, y la suma del poder público eran funciones judiciales también, así va a tener los tres poderes en una sola persona. Por eso la Constitución nuestra de 1853, con sus sucesivas reformas, va a prohibir delegar la suma del poder público a un gobernante. ¿Sí? Homicidio político de Dorrego, Lavalle derrotado por Rosa en Puente de Márquez, se firma el Pacto de Cañuelas, previo interinato del general Viamonte, Rosas, primer gobernador, por primera vez, de la provincia de Buenos Aires, con facultades extraordinarias. Habíamos quedado que íbamos a llegar hasta el primer gobierno de Rosas. El martes que viene van a ver todo el gobierno de Rosas con el doctor Leonardo Palacios. Y en el caso mío vamos a ver Urquiza, la Confederación Argentina, Mitre, Sarmiento, Avellaneda y todo el periodo de la generación del 80 hasta el radicalismo. ¿Está bien? En el caso mío, en términos cronológicos, de 1853, de la caída de Rosas, el martes que viene, todo Rosas, de 1829, con el gobierno de Balcarce en el medio, la campaña del desierto, la ocupación de Malvinas, el segundo gobierno de Rosas, coaliciones internas y externas, los pactos, la guerra con el bloqueo anglo-francés, Felipe Arana, ministro de Relaciones Exteriores, etc., lo van a ver con el doctor Palacio. Hasta la caída de Rosas, el 3 de febrero de 1852. Desde ahí hasta 1916, donde asume el radicalismo, lo van a ver conmigo, si Dios quiere, el jueves próximo.
Ahora sí, si quieren abrir los micrófonos para hacer alguna pregunta que tenga que ver sobre el continente, sobre el contenido, esta es la oportunidad para hacerlo. Profe, le hago una pregunta sobre el material. Sí. Nosotros, por lo que tengo entendido, el campus, lo que vendría a ser el campus virtual, no estaba funcionando. Entonces, el otro profesor creó un Classroom en donde ahí subía todo el material. Sí. Entonces, ¿lo que vemos hoy va a estar dentro de ese Classroom o dónde lo vamos a poder ver? Lo que hoy vimos, el material de lo que hoy vimos. No, ¿Dónde lo podemos leer? el material que yo estoy dando es la historia clásica constitucional argentina y ya está provista en el campus. En el Classroom debe estar. Eso lo tiene, háblenlo con el doctor Palacio, que es el que maneja el tema informático, o hablen con el centro de estudiantes. Yo ya me comuniqué con el centro de estudiantes y el texto de Furundarena, el texto y el texto de Argüello, de Derecho Romano, ya están subidos. Ahora, ¿dónde? No sé. Eso háblenlo con el centro de estudiantes, con, no sé cómo se llama el muchacho, Brandon Palma o Nicolás, y hablen con el doctor Palacio. Ya el tema bibliográfico ya me desligo porque yo sé que está. Ok, gracias, profe. El manual de Furundarena y el manual de Argüello de Derecho Romano son los textos básicos. No son los únicos, son los básicos, ¿está claro? Pueden tener, acá me dice una señorita que está subido, respondo a Ignacio. Está Ignacio, vos que participaste cuando hablaste de Inglaterra. Está subido en el Classroom, me lo dice acá una señorita. Ah, ok, gracias, muchas gracias. Ahora me voy a fijar entonces. Con el libro de Furundarena y con el manual de Argüello les alcanza. Después hay otros textos que son más específicos. Bueno, el que voy a quiere, leer. por ejemplo, ¿cómo se perdió Uruguay? La provincia oriental. Y hay textos específicos, René Orsi, Calabrini Ortiz, o para hablar de Mayo, Rodolfo Puigros, pero yo no los quiero atosigar con bibliografías súper desarrolladas. Aquel que le interese puede abrevar en el programa de Historia del Derecho y Constitucional Argentina, en cada capítulo, en cada unidad, hay bibliografías específicas. Para aquel que quiera ahondar esos temas, aquel que quiere leer el manual básico de Furundarena o el manual de Argüello, le va a alcanzar para la aprobación de la materia, para hacer a título de sinceridad. Gracias, profesor. Profesor, y todo lo que usted dijo hoy está en el libro de Furundarena, en forma básica. Por supuesto. Está en el libro de Furundarena o en cualquier libro de historia. Si va a un colegio primario también lo encuentra. Bárbaro. Profe, una consulta. Los tomos, ¿vamos a usar los 3? Le pregunto porque tengo impreso solo el primero para saber si tengo que bajar los otros 2 o solo vamos a ver el primero. Y mirá, la cruzada bimestral es más intensa. La idea es llegar hasta Néstor Kirchner. Imagínate que los tomos de Furundarena llegan hasta antes de Néstor Kirchner. O sea que me parece que serían los 3 tomos. Ok, para saber. Pero está escrito de una manera muy accesible para la lectura del alumno. No está escrito en términos muy científicos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. No, para saber, para descargarlos, para poder imprimirlos más que nada. Es de fácil lectura. Y el manual de Argüello es importante, es un manual interesante, pero no es un tratado. O sea, está el tratado del mismo Argüello con Álvarez Argüelles, y está con Álvarez Argüello, perdón, y está el de Caramé Ferro, que esos son tremendamente complicados y que tienen que ver si el derecho romano fuera una materia autónoma. ¿Me explico? Como acá simplemente estamos tocando 2 temas, uno que vio el doctor Palacio con instituciones, y yo le doy tiempo para que lo vayan leyendo, y en algún momento vamos a abordar la parte histórica, república, imperio y funcionario, ¿sí? Con el manual de Argüello les va a alcanzar, que ya tengo entendido que también está subido, porque yo lo hablé con la gente del centro de estudiantes. Sí, ya está todo subido. Después las fechas del examen, hay un examen único, que después lo que no sabemos con el doctor Palacios, si lo vamos a hacer con la metodología del Zoom, o hacemos un multiple choice, que vieron que uno pone, hay una sola verdadera y pone 4 posibilidades, ¿no? No sé, a Dorrego lo mataron en 1828, 1829, 1830 o 1831. ¿Cuál es la opción correcta? La A, 1828, ¿se entiende? Sí, lo que había dicho también el otro profe era que capaz que hacían algún trabajo como
a fin de mes como para no perder los primeros temas cuando Sí, lleguemos al final de la cursada. también para testear cuántos se presentan ese trabajo, porque por ejemplo acá hay 16 participantes. ¿Me explico? Imagínense, si vienen los 52 alumnos, no podemos tomar multiple choice, tenemos que tomar, perdón, no podemos tomar por la oralidad vía Zoom, porque se va a hacer muy extenso. Yo creo que yo se los comenté. Lo que pasa es que no sabemos cuántos alumnos se van a presentar, porque por ahí, acá tengo 16 alumnos y después se presentan los 52 al oral. Claro. Entonces nos va a demandar más de un día. Por eso me parece a veces conveniente tomar no un parcialito ni nada de eso, sino algún práctico para ver cuántos alumnos se presentan y nosotros poder testear más o menos para el día del examen, que es el día 23 de febrero, a las 10 de la mañana, que cae martes, a ver cómo hacemos. Igual se les va a avisar antes de la fecha del examen, obviamente, si va a ser por Zoom o por un sistema de cuestionario. Ok. Nosotros quisiéramos tomar por Zoom, pero tenemos un universo de 52 inscriptos. Lo que no sé cuántos alumnos van a venir al examen. El práctico lo ideó el doctor Palacios, así que en todo caso las preguntas sobre el práctico diríjansela o redireccionanla hacia el doctor Palacios el día martes venidero. Ok, profe. No sabemos cuántos alumnos van a venir al examen, por eso tenemos idea de hacer una suerte de preexamen para saber cuántos alumnos van a venir. ¿Alguna pregunta más? Yo una última. Sí, Con ¿cómo el no? tema con el tema de los contenidos, o sea, ¿nos van a más o menos guiar o hacer foco en lo que tenemos que hacer más foco para el día del examen? ¿O no? ¿Es así? El profe nos ha dicho que nos hacemos bien en las clases que tenemos presenciales, bueno, pero nos van a decir, Sí, no, se tienen que sí, puntualizar. nosotros generalmente, también depende, la respuesta depende de la metodología de evaluación. Si es un sistema de multiple choice, desde el punto de vista del alumno va a ser más accesible porque van a tener 4 posibilidades y habiendo tenido una lectura de la bibliografía, es muy difícil que les vaya mal en el examen. La verdad es esa, ¿o no? Sí, sí. No, Por pero lo por menos ejemplo, las experiencias que hemos tenido es que con el sistema del cuestionario, mucha gente, la mayoría, por no decir casi todos, es muy difícil que tengan menos de un 4. Si le das 10 preguntas o se le da 1 minuto por pregunta, hasta les va a sobrar el tiempo. Si le damos 20 preguntas, le daremos 20 minutos. ¿Me explico? sí, Es sí. muy difícil que no lleguen a la aprobación. Lo que no sabemos es si vamos a tomar por Zoom. Si tomamos oral, puede pasar que haya algún alumno que no haya leído de manera tan exhausta o minuciosa y que pueda tener algún tipo de caída. De todas maneras, me parece que leyendo el manual de Furundarena y el manual de Argüello, me parece que no van a tener inconveniente alguno. Hoy por hoy no les puedo decir, o sea que la respuesta depende de la metodología de la evaluación. Ok. Generalmente, si tomamos oral, no vamos a preguntar algo de que no hayamos hablado en clase. Por lo menos, en mi caso, no voy a preguntar nada que yo no haya hablado. Seguramente hay muchas cosas que van a quedar en el tintero, porque tanto el doctor Palacios como en mi caso, quisimos hacer esta oferta de verano, que es la única de las 2 cátedras de historia, del Derecho y Constitución Argentina, que se ofrece en el verano. Entonces, nosotros no venimos a tener una actitud persecutoria. Lo que sí molesta es que haya un escenario, digamos, de poca participación física en el Zoom, ¿no? Porque también ustedes No, podrían leer las clases desgrabadas y sin embargo están acá presentes. Un mediodía de la segunda quincena de enero, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Y yo no estoy hoy en condiciones de decir si vamos a evaluar por Zoom o por cuestionario, porque no sé cuántos alumnos va a haber. Por eso si instrumentamos un práctico, vamos a ver cuánta gente viene a ese práctico, que no tiene nada que ver con digamos, cargar las ánimas con respecto al examen. Es simplemente para ver cuánta gente va a venir y ahí nosotros podemos intuir si después evaluamos por cuestionario o por Zoom. está bien, quedó claro. Ninguna duda bibliográfica, no me gustaría que ya, empezando la cursada de verano, haya gente que no tenga textos para leer. Eso es preocupante. Pero los textos están subidos, ya hay mismos alumnos que me están diciendo que ya está todo completo, así que no,
esa pregunta tiene que estar ya desterrada, no se tiene que hacer más. Simplemente hay que leer. Entendido, profesor. Muchas gracias. Bueno, como no, buen día, que tengan buen fin de semana. Igualmente, Gracias, para usted. profesor. Buen día. Buen día igualmente. Acuérdense, el martes Rosas con el doctor Palacios y nosotros arrancamos con la caída de Rosas hasta el radicalismo. Ok, gracias. Lo voy a anotar.